Dios te oiga, Katy. Buenas tardes, amigos. Qué alegría estar de nuevo compartiendo con ustedes este domingo de estudio, de profundización. Quiero, pues en primer lugar, decirles que este estudio hace poco lo presenté en un grupo también amplio. Algunos yo sé que estuvieron allá, otros acá. Y otros están aquí repitiendo, pero yo sé que la repetición siempre trae cosas diferentes y nunca sale igual. Y con certeza aquí vamos a tener algunas otras novedades que en el estudio pasado no tuvimos. Entonces, ya como nos lo estaban ambientando, padre Lauren y la compañera de Estados Unidos, pues hoy estamos, Lali, ¿no? Vamos a trabajar las tradiciones, vamos a trabajar a Jesús en Egipto, en Mateo, ¿no? Esa frase que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y justamente pues partimos con ecografía, imaginándonos la Sagrada Familia no tan blanca y de ojos azules como siempre nos la han presentado, sino creo yo que hay un desafío desde hace varias décadas que venimos haciendo la teología y la hermenéutica negra, apelando a que la teología y la iglesia se ennegrezca. Y cuando decimos que la teología y la iglesia se ennegrezca, es que toma en cuenta el aporte que los pueblos africanos, afrodiaspóricos de las diásporas, hemos hecho también a la construcción de la teología que nosotros tenemos. Y que es una teología pues que sabemos que nos ha llegado desde una perspectiva más eurocéntrica, y que se ha desplazado y se le ha dado un poco crédito a que de continente africano se pueda aprender. Entonces, apelo como latinoamericana a este desafío que tenemos de aprender de nuestras tradiciones ancestrales, de aprender de las tradiciones indígenas y de las tradiciones afro, y quizás estos aprendizajes que tienen que ver con epistemologías otras o con formas de saber otras, nos ayuden a salir de este entramado, de esta encrucijada que vivimos hoy en día, de un capitalismo perverso, inhumano, que poco se preocupa por la naturaleza y por el entorno. Entonces vamos a mirar hoy, sí, de Egipto podemos aprender algo nuevo. Y justamente partimos de esta pregunta: ¿por qué rescatar las culturas africanas dentro del movimiento de Jesús y del cristianismo primitivo? ¿Por qué? Porque es necesario, ¿no? Esta pregunta me la han hecho. Si Dios no tiene color, olor, parece que no tiene color, no tiene sexo, no tiene nada, pero pues realmente, infelizmente, la manera como nos lo han presentado sí ha tomado opción por una raza específica. ¿Y por qué es importante esto? Entonces intento dar respuesta diciendo en primer momento que nosotros vivimos discriminaciones sistémicas en los sistemas de enseñanza, y el mundo de la teología también entra dentro de ese sistema de discriminación. De hecho, también es responsable por esta constitución de mundo racializado, ¿no? Donde tenemos un Kyrios, un señor, y tenemos unos siervos esclavos. Este sistema también se ha reproducido dentro de la teología, por tanto, pues nuestras voces han sido silenciadas en el discurso teológico. Porque es necesario reparar una deuda histórica que ya llevamos mucho tiempo. Y cuando digo deuda histórica, no estoy hablando desde los siglos XIV, XVI, la época de la esclavitud, ni el siglo XVIII, el iluminismo, el surgimiento de las ciencias, sino que es una historia mucho más profunda, y por eso yo acudo a la historia antigua. Y la Biblia, tanto la tradición del Primer Testamento como el Segundo, Antiguo y Nuevo Testamento, nosotros tenemos lo que podemos llamar de historia antigua. Y la Biblia está más cerca de las tradiciones africanas y de los aprendizajes africanos de lo que nos acostumbran a enseñar. La educación teológica es monocultural, nos enseñan la historia de un pueblo, ¿no? Qué bonito, va hasta la liberación, pero de un pueblo. Todas las estrellas del mundo, Jesús, solamente Dios escogió a un solo pueblo. ¿Y qué pasa con los otros pueblos que están ahí codo a codo haciendo historia y que fueron silenciados
por los contadores de historia que siempre lo cuentan desde una perspectiva, desde los varones blancos, dejando muchos pueblos por el lado. Porque las doctrinas e ideologías separatistas y al servicio de modelos políticos y económicos dominantes, porque todavía tenemos doctrinas e ideologías separatistas al servicio de modelos políticos y económicos dominantes. Nuestra constitución religiosa también está muchas veces a servicio, pese a todo lo que decimos que la iglesia cristiana es humanista, que se abre, que no hace acepción de personas, pero no hace acepción de personas dentro del modelo y no se pregunta, ¿no? Me acuerdo la primera pregunta teológica que yo me hice una vez y le dice al padre que había que trabajar el Nuevo Testamento desde la perspectiva de los africanos. Me dijo, no, ¿por qué? Dios nos ama a todos. Y la respuesta mía fue, sí, Dios nos ama a todos, pero a unos más que otros. Porque como viven en Haití, como viven en el Chocó colombiano, como viven en el continente africano, muchos de mis comunidades, ahí parece ser que Dios no ama mucho. Y ahí el problema no es de Dios, el problema es de los sistemas políticos, económicos, dominantes, que han empobrecido y que han racializado este mundo. Hay un silencio histórico con relación a África. Se descalifica la posibilidad de que Jesús haya aprendido en escuelas africanas. Se le tilda de mito y no de historia, porque es que el Hijo de Dios no puede aprender de este pueblo que desde siempre nos lo han presentado como pagano, ¿no? Como magia. Y magia, maguela, maguela eran el título de los sacerdotes, donde los grandes filósofos griegos fueron y se formaron en el templo de los misterios y aprendieron y se llevaron la biblioteca de Alejandría para el lado de allá, para decir que ellos fundaron el saber y quitando todo un legado sapiencial y de saberes que nosotros legamos en la tradición bíblica, tanto del primero como del segundo testamento. Entonces el texto que nos da esta referencia de Egipto saqué a mi pueblo es el texto de Mateo 2, 13, 23. Si alguien me ayuda con la lectura sería interesante para... Dale, Lili. Venga, Lali tiene buen micrófono. Ya, 13 al 23, ¿verdad? La huida a Egipto. Después de marchar, los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por la boca del profeta. Llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos le habían engañado y fijándose en la fecha que ellos habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos grandes, sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están y no quieren que la consuelen. José y María vuelven a Nazaret. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvieron a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao gobernaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Conforme a un aviso que recibió en sueños, se dirigió a la provincia de Galilea y se fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Así había de cumplirse lo que dijeron los profetas. Lo llamarán Nazoreo. Ok, muchas gracias, Lali. Yo sé que en estas semanas de estudio ustedes ya se han ubicado un poquito con el contexto del Evangelio de Mateo, ¿no? Donde estos versículos iniciales nos están mostrando
la situación dura que están viviendo, ¿no? El contexto político, Roma, centro del poder y del imperio, como está estructurado, muchas muertes, no solamente de infantes, sino de la comunidad. O sea, Jesús y sus primeros años se dan en un momento supremamente difícil, y en el campo religioso, pues, se organizan los dos bandos, los grupos de los fariseos, de los saduceos, bueno, diferentes bandos. Estamos ante una comunidad diversa, y esa diversidad de esa comunidad o esa propuesta eclesial que nos ofrece el Evangelio de Mateo se extiende a África. Esa es una de las constataciones que vamos a mirar en este estudio. Entonces, vamos a dividir el texto en tres partes: la fuga a Egipto, orden de partida, salida, establecimiento en Egipto, la referencia a Oseas. Después, segunda parte, matanza a los pequeños, el hecho a la luz de la profecía, aquí la referencia es Jeremías. Y la tercera parte, el regreso de Egipto y establecimiento en Nazaret, orden de retorno, el retorno y establecimiento en Nazaret. Esta es una propuesta de estructura. Llama la atención que este evangelio toma citas del Antiguo Testamento. De hecho, está todo basado en la tradición del Primer Testamento, incluso desde el inicio, cuando presenta la genealogía de Jesús e incluye a unas mujeres importantes, pero con una reputación que nosotros decimos que estamos cargados y estamos muy acostumbrados a leer estas lecturas moralistas. Pero tenemos a una Tamar cananea que se acuesta con su suegro para tener hijos, no sé si se acuerda. Tenemos entonces a Rahab, la prostituta, que ayuda cuando los espías quieren tomar a Israel, cuando se da la toma de la tierra. Tenemos a Betsabé, ¿no? La mujer de Urías, que es con la que se casa David. Manda a matar a Urías y se queda con Betsabé. Y tenemos a Ruth, ¿no? O sea, llama la atención. Y aquí también toma al profeta Oseas, toma al profeta Jeremías. O sea, el texto se presenta dentro de la técnica literaria que los judíos antiguos utilizan, que es el midrash, ¿no? Retura de tradiciones anteriores para poder entender el acontecimiento de Jesús. Lo que está sucediendo se lee a la luz de tradiciones anteriores. Primera parte, fuga hacia Egipto. Egipto como memoria de resistencia popular. Y mire, traemos puras imágenes africanas para que nos imaginemos, y las traigo casi siempre en colectivo, en grupo, ¿no? Porque son comunidades, estamos hablando de comunidades donde mujeres y hombres, pero estoy rescatando especialmente esa participación de las mujeres, porque sabemos que siempre, casi siempre son las grandes invisibles de la historia. Mateo 2, 13, 15 no relata detalles de la llegada a Egipto. Espérate, creo que me salté. No, sí. Pues la primera parte, 13, 15. No relata detalles de la llegada a Egipto, tampoco suministra noticias del tiempo de su estadía en ese país. No sabemos qué pasa. Solo se sabe que el retorno se da después de la muerte de Herodes. Y nos preguntamos, ¿por qué la referencia a Egipto? ¿Por qué por qué el Evangelio da la orden de ir a Egipto? ¿Por qué no fueron a Siria? ¿Por qué no fueron a Babilonia? ¿Por qué fueron a Egipto? Es una pregunta que también es válida, ¿no? Y desde ahora podemos responder que Egipto, habían unas comunidades judías muy fuertes, muy enrazadas dentro de la tradición judía. Una de ellas es justamente la comunidad elefantina. Georgina está levantando la mano. ¿Sí? No, sigue. A veces ¿sí? Sin querer, tú sigue. Ok. Entonces, sospechamos que la referencia a Egipto tiene el carácter teológico de mostrar un proyecto de resistencia popular que se opone a las fuerzas promulgadas por Herodes. De hecho, les estaba haciendo la referencia a Alefantina, donde había un templo dedicado a Yahvé y a Anat. Era una comunidad judía desde el siglo VI antes de Cristo, sobre todo una colonia militar, y ahí se encontraron cantidades de papiros que nos permiten reconstruir cómo fue la religión judía dentro de este contexto. Aparece entonces esta referencia a
a Oseas, dice que refiriéndose a Oseas, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, pero después dice el texto que él volverá a Egipto y será dominado por el imperio asirio, ¿no? Entonces, por eso tenemos la duda si es positiva o negativa, pero el caso es que dentro del Evangelio de Mateo, Egipto es un lugar de refugio contra Herodes que oprimía al pueblo de Palestina. Eso nos inclina a creer que la cita de Oseas fue retirada de su contexto con la intención de establecer una conexión entre estas unidades. Sin embargo, ella por sí sola no resuelve el sentido de la referencia a Egipto en Mateo, ¿no? Entonces, la referencia de este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Entonces, es la intencionalidad que tiene este Evangelio de Mateo de decir que se está cumpliendo las palabras del profeta en esto. Y viene de Egipto Jesús, ¿no? La segunda parte, así dice Yahvé: en Ramá se escuchan ayes, lloros amarguísimos. Raquel que llora por sus hijos, que rehúsa consolarse por sus hijos, porque no existen. Dice Jeremías 31:15. En esta segunda parte, 16 a 18, una vez visita la referencia a los magos, y llama la atención, ¿no? Porque hace la referencia a los magos que no los nombré. Y uno de estos magos, siempre nos han dicho que es un mago que viene de Egipto, ¿no? Los magos que vienen de Oriente, pero uno de esos magos es africano y hasta hoy nos lo representan como negro. Y ahí yo estoy sospechando de este legado sapiencial que tiene el Evangelio de Mateo. Herodes entonces manda a matar a los pequeños y termina con esa referencia al profeta Jeremías. Nos dicen que en Ramá, que es una ciudad situada en la frontera de los reinos de Israel y de Judá, ahí vemos la localización, Raquel llora la derrota de sus hijos y la deportación de los mismos a otras tierras. Ramá fue el lugar donde los conquistadores ordenaron que la multitud derrotada se reuniese para ser deportada. Entonces hay una referencia a una situación similar. Raquel llora por sus hijos que están siendo deportados, así como las mujeres de Jerusalén están llorando por sus pequeños tras la orden de matanza de Herodes. Pero ¿quién es Raquel? Raquel es la esposa más amada del patriarca Jacob, es la madre de José. Acuérdense, en José en Egipto, ¿no? Entonces nos está trayendo tradiciones egipcias, pero muy fuerte porque está releyendo la tradición. José es el padre de Efraín y Manasés, que son los hijos de la poderosa sacerdotisa Asenat. Asenat es la hija del sacerdote Potifera, sacerdote de On. En Génesis 41 lo tenemos. Entonces, Asenat es una egipcia, mamá de Efraín y Manasés, que son dos tribus muy importantes. Raquel podía representar a Israel, el reino de las 10 tribus, a veces llamado sencillamente Efraín, y siendo también madre de Benjamín, podía representar las dos tribus, Judá y Benjamín. Aquí entonces se está retomando el llanto de lo que está pasando con las tribus. El paralelo escogido por Mateo está muy claro. Raquel llora amargamente porque está siendo privada de sus hijos, primero de Israel, después de Judá, así como las madres de Belén lloran por sus niños. Y están trayendo una tradición ancestral también muy interesante que lo presentan los evangelios. Las mujeres que lloran, las plañideras, ¿no? Y es una tradición egipcia también bastante fuerte, ¿no? Nosotros tenemos en el Antiguo Testamento aquí referencia a Jeremías, pero las lamentaciones que se dicen de Jeremías, cuando uno las escucha, son las mujeres llorando y lamentándose por lo que sucedió en el exilio babilónico. Entonces, rescatar estas mujeres, sus llantos, ¿no? De dolor ante la muerte de sus hijos, hay una intencionalidad que desde el inicio Mateo está diciendo. Y vamos a ver cuál es la propuesta que Mateo hace para salir, ¿no? Porque el evangelio también de la justicia nos dice. Aquí tenemos imagen de plañideras egipcias, pero también tenemos plañideras de hoy, las mujeres que lloran por sus muertos, ritos fúnebres del Pacífico colombiano, las mujeres llorando. Es una tradición que hasta hoy nosotros la tenemos. Por eso yo siempre digo, hay que mirar los evangelios, hay que leer y sacarles todo, porque nos está mostrando esta realidad del lamento y del dolor.
No es solamente decir que van a matar a unos niños, no, ¿qué es lo que hay por detrás del desgarro, los lloros? Ahí están las mujeres presentes en esta comunidad. Y nos están refiriendo también a la Maat, y yo estoy trayendo aquí a la Maat egipcia, porque la Maat era en el antiguo egipcio la diosa del orden, del equilibrio, de la justicia y de la verdad. Ella representa el equilibrio, la armonía del universo, la práctica de la lealtad verdadera, de la justicia respecto a las leyes y de los difuntos. Representa el ritmo y la verdad del universo. El orden era importante en la concepción egipcia de la eterna felicidad. ¿Por qué estoy retomando la Maat? Porque estos lloros, estos lamentos se hacen en el antiguo Egipto Maat, con la Maat, porque la Maat era la diosa que estaba en el libro de los muertos aparece, ella es la que aparece en los tribunales cuando uno muere, representada con una pluma. Entonces usted tiene que ir ante la Maat y allá se pesa su corazón. Si tu corazón y la pluma pesan igual, quiere decir que tú eres una persona justa y buena, porque la cuestión del buen morir era muy importante para el mundo egipcio. Y la cuestión del reino de los cielos, como vamos a mirar, escatológico que presenta el Evangelio de Mateo, tiene mucho que ver con estas prácticas de lloro, de lamento, de búsqueda de justicia ancestrales. La Maat cuida los tribunales, posee templos, intervenía en el juicio funerario. De hecho, se dice que habían 42 sacerdotes que estaban encargados de hacer el juicio al muerto, y ahí estaba ella representando el equilibrio, la justicia recta. Aquí aparece en el libro de los muertos, buen morir, ¿no? Y aquí, solo para que ustedes miren que esta cuestión de la justicia ligada, que voy a hacer ¿cómo es? El anclaje con la tradición de Mateo. Mire, estamos aquí en el siglo XVI antes de Cristo, 2100 al 2050, para que ustedes vean que el tema de la justicia no es a nada. Lo que quiero decir es que Jesús aprendió esta cuestión de la justicia también dentro de esto. Y no podemos decir que no, o sea, ¿quién aprendió de quién? O sea, es algo que está allí. Haz justicia mientras permanezcas sobre la tierra. Consuela al que llora. No oprimas a las viudas, mire, bienaventuranzas. No despojes a nadie de la propiedad de tu padre. No prives a los funcionarios de sus puestos. Y aquí protesta del campesino elocuente. Mira, la justicia expulsada de su sede vaga lejos de ti. Los funcionarios hacen el mal. El que debe aprestar al timador se aleja de él. El que debe dar respiro a su boca la estrecha. Se lo quita. El que debe dar alivio hace que se angustie. El que debe repartir es un ladrón. El que debe alejar la necesidad. Con sus órdenes actúa en interés de sus amigos. Quien debe rechazar el delito practica la iniquidad. Estoy retomando estos textos tan antiguos para mirar que el Evangelio de Mateo de alguna manera nos está mostrando toda esta cuestión de inequidad y de falta de justicia. En el Evangelio de Mateo, el reino es la práctica de la justicia que se fundamenta en la misericordia, en el amor, que es el criterio definitivo del juicio final. Juicio final, juicio de los tribunales, Dios Maat, ¿no hay relación? Yo la veo, no sé ustedes. El test diario de los miembros de la comunidad y la manera de distinguir al verdadero del falso profeta son las prácticas, es decir, te conocerán por tus frutos. Aparece esa insistencia en Mateo, ¿no? ¿Esto será que no se aprendió? ¿No pudo tantos años por allá? De ahí la insistencia en la relación directa entre oír y hacer, Mateo, enseñar y hacer, a fin de ser grande en el reino de los cielos. El reino de los cielos, buen morir, ¿sí? Para poder bien morir hay que bien vivir, y bien vivir significa práctica de la justicia. Comunidades de hermanos, hijos del Padre, Mateo, los capítulos 5 a 6, por ejemplo, usan el término hermano porque contiene instrucciones propias de la comunidad. Y el Sermón de la Montaña, aunque sea una enseñanza pública, tiene como objetivo instruir a los miembros de la comunidad sobre sus relaciones y la manera de organizarse.
Estos textos son como las reglas de la comunidad de Mateo. La forma de vida que tenían las comunidades cristianas estaba amenazada por la forma de vida de los líderes del judaísmo formativo y normativo. Para mantener su identidad, se organizaron. Y entonces aquí tenemos: bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Los que lloran, porque recibirán consolación. Los mansos, porque recibirán la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Los limpios de corazón verán a Dios. Los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, mire, aquí yo diría que es una regla de comunidad: el ver y hacer. Y objetivo final, el reino de los cielos. Buen morir, que es escatológico. Volviendo entonces a esto, como para hacer esos cruces y volviendo a cerrar esta sesión de Mateo que estábamos estudiando, llama la atención entonces que la potencia mundial que los destruyó, en este caso no es Asiria ni Babilonia, aquí estamos hablando de Edom, ¿no? Herodes es de edomita, y la comunidad de Mateo parece haber experimentado de cerca el exilio. El pequeño, que era objeto de la ira de Herodes, está huyendo hacia Egipto. Entonces, por lo que hemos expuesto aquí, se puede afirmar que la comunidad de Mateo tiene conciencia de la relación que existe entre Egipto e Israel. Son hermanos, son vecinos, son amigos, son parentela, ya que los hijos de una egipcia son los mejores representantes de las tribus de Israel, ¿no? Ahí es donde decimos el origen de Israel es afroasiático, tiene raíces ancladas y profundas en África, pero nosotros preferimos no verles color o verlos azulitos como Hollywood, con ojos azulitos como Hollywood nos los presenta. Por esto el pequeño debe volver de Egipto para que se cumpla así lo que fue dicho por el profeta. Los hijos africanos son hijos amados y preferenciales. Me atrevo yo a afirmar esto, por lo menos lo que estamos viendo. Y de allá se forma y viene todo este legado sapiencial de sabiduría que el maestro de Nazaret retoma para traerlos como normas éticas para la comunidad. La última parte de la profecía se cumple. El pequeño vuelve. Entonces hay una relación estrecha entre Arabia, Egipto, en la tradición de Mateo. Para esta tradición, el ministerio de Jesús se inicia con la aprobación de la sabiduría de los magos de Oriente, con el tiempo de refugio en Egipto, también conocido por su tradición sapiencial, y de esta manera se vuelve obvio el hecho de que el pequeño se encuentre dotado de un corazón justo, aprendió de los mejores para reinar, ¿no? Entonces nosotros preferimos, no, de la escuela de Gamaliel, de dónde fue que aprendió Jesús, de los rabinos, porque tiene que ser desde acá, desde el otro lado de la charca. Él no pudo aprender nada en todos esos años que estuvo al otro lado, ¿no? El verbo griego que se repite en cada una de las tres partes de la perícope es pleró, cumplir. Joaquín Jeremías, en su teología del Nuevo Testamento, insiste en las raíces aramaicas de la revelación neotestamentaria y presenta como referencia importante a Mateo 2, 17 y 23, deja de lado la referencia del 25. El autor usa el verbo pleró con el significado de cumplir o mantener las promesas. La pregunta que dirige nuestra reflexión hasta ahora es si ese conjunto de textos del Evangelio de Mateo puede revelar algo sobre las raíces egipcias de la teología neotestamentaria. Hay un texto muy bueno de Helmut Kester que hace su introducción al Nuevo Testamento y quizás es de los pocos autores que dedica un apartado muy grande a África y sus tradiciones. También una revista Ribla que nosotros tenemos de cristianismos originarios toma esto. Me recuerda acá, también hay un padre, bueno, se me fue ahorita el nombre, que han trabajado
estos africanos, estos cristianismos africanos. Bueno, de hecho es que este verbo citado por Jeremías como énfasis teológico aparece en el versículo 15 y 23. Se cumplió así lo escrito sobre el Señor por la profecía. Es decir, casi la misma frase de 2:17, en donde a diferencia de los versículos mencionados, se cita nominalmente al profeta. Entonces, es una clara intención de cumplimiento de tradiciones veterotestamentarias, el pequeño que viene de Egipto y se cumple. La idea que nosotros siempre tenemos es que Egipto es el país malo, de los opresores, porque no se nos quita la cuestión del éxodo. Pero la narrativa del éxodo nos dicen que el pueblo de Israel vivió 430 años en Egipto. El problema no fueron esos 430, no vivieron esclavizados 430. El problema es con el faraón Ramsés, a quien Yahvé le endureció el corazón y no quería dejar salir a sus hijos. ¿Sí? El problema es con una persona, incluso las comunidades que van en el éxodo dicen, ¿quién diera regresar? Donde nos hartábamos, comíamos carne, vivíamos. ¿Por qué? Y no hay ni en la iconografía ni nada, imágenes de egipcios tratando mal. ¿Por qué? Porque ellos que tenían el principio del buen morir, de la ética, de la justicia y de su diosa Maat, ¿no? Esto era muy importante para ellos. La tercera parte, regreso de Egipto y establecimiento en Nazaret. Entonces, no hay paralelos en estos versículos con los sinópticos. A estos textos podemos aumentar el de la curación de la casa de Pedro, cuya referencia Lucas había sacado de aquí y no al contrario. Los textos aparecen en el Evangelio según Mateo. En ninguno de los casos en que los textos de Mateo tienen paralelos en los sinópticos, hay citas del Antiguo Testamento. Por esta razón se puede creer que Lucas no había copiado la tradición de la curación en la casa de Pedro, sino que la había recibido de la iglesia de Antioquía. Además, la alusión a las escrituras como cumplimiento también sucede en los otros evangelios. Y las preguntas que surgen a partir de allí es, ¿por qué Mateo había escogido estos textos para ser subrayados con citas del Antiguo Testamento? ¿Por qué habría enfatizado textos sobre las genealogías, el nacimiento de una virgen, la huida hacia Egipto y la muerte de las criaturas dentro de los orígenes de Jesús, ¿no? Que es un material inédito que Mateo tiene, ¿no? Basado dentro de estas tradiciones marginales también del Antiguo Testamento. Solo a título de observación se puede decir que todos estos textos, acompañados por la idea del cumplimiento, sellan la lucha, vida, muerte, nacimiento, amenazas de muerte, fugas para sobrevivir, curaciones y muertes de tercero, criaturas y Judas. Si fuese este el sentido del refuerzo de determinadas tradiciones del Evangelio de Mateo, debe estar ligado a la toma de Jerusalén, a la destrucción del templo, a la muerte de líderes judíos y cristianos, dejando señales permanentes dentro de esta comunidad. ¿Sí? No muy diferenciada del judaísmo. O sea, esta comunidad retoma estas tradiciones judaicas. Y nos preguntamos el sentido de Egipto en las tradiciones de Mateo, que finalmente, ¿por qué esto? Entonces, ¿por qué introducir esto? Por una necesidad teológica de presentar a Jesús como nuevo Moisés. Acuérdense que Moisés salvaba de las aguas de Egipto. Parece ser que esta hipótesis no se sustenta más, porque el Evangelio de Juan es el que más hace énfasis a Jesús como nuevo Moisés. Por el peso de Egipto como lugar de refugio de las tradiciones originarias de Israel, con fuertes referencias en el Antiguo Testamento, vale la pena decir que, ¿por qué llamamos Egipto? En las relaciones, Egipto siempre fue lugar de refugio. Ahí fueron los israelitas. Ahorita investigaciones recientes están llegando a la conclusión que en el 722 a.C., cuando los asirios invadieron la capital de Samaria y casi la destruyen, se salvaron gracias que de Egipto y de Etiopía llegaron unos valientes guerreros de piel lustrada y lucharon en contra del imperio, salvando, porque había identidad. Y de hecho nosotros tenemos los judíos más antiguos fuera de Jerusalén, son los llamados falachas, ¿sí? Que estuvieron ubicados en Abisinia y que en los años 80
algunos fueron rescatados y llevados a Jerusalén en un proyecto llamado Proyecto Moisés. Y tienen un judaísmo muy antiguo, tradiciones como Sofonía siempre habla más allá de la tierra, de los grillos alados, vienen mis adoradores. Es decir, éramos parte de todo esto, de ese paraíso fecundo, de todo esto, no sé en qué momento separamos y terminamos siendo los hijos de la maldición. Los hijos no del paraíso, sino los hijos del purgatorio. No sé hasta en qué momento. Y la tradición bíblica teológica tiene una deuda histórica muy grande, porque mira, hace ojo ciego contra estas realidades, con lo que el texto está mostrando, porque no estamos trayendo absolutamente nada nuevo. Estamos mirando lo que el texto nos está mostrando, ¿verdad? Por la influencia de la destrucción de Jerusalén en el año 70, que provocó la fuga de comunidades judías y cristianas hacia Egipto, también un nuevo, siempre, acuérdense en Jeremías, también huye a Egipto, allá encuentran comunidades con pro y contra, porque siempre hay problemas de identidades, etcétera, etcétera, pero siempre Egipto representó un refugio para Israel, no siempre fue. Y hay que quitar esa idea de que siempre fuimos los malos del paseo. Jesús en Egipto, identidad y teología, que es el último punto. Entonces, teológicamente, no hay problema de ver a Jesús como un egipcio, no hay ningún problema por su simbología política, como un galileo por su simbología sociológica, como un judío por su simbología religiosa. Jesús incorpora las tradiciones afroasiáticas del pueblo de Yahvé de una forma natural, incluyente y no excluyente de ninguna de ellas. La identificación de Jesús con Egipto fue tal que el texto de Mateo 2:13 será citado en el papiro número 10.735 del Museo del Cairo, encontrado en el Medio Egipto a 200 kilómetros de aquella ciudad. El texto había sido escrito en los siglos IV a VII después de Cristo y en los trozos legibles menciona algo sobre amigos del rey, ¿no? Esta identificación con este texto. Entonces, podríamos decir que la comunidad de Mateo es una comunidad abierta a las diversas culturas. Él no se cierra en sí misma, esa comunidad, la comunidad de Mateo no se cierra en sí misma. Percibió que tenía una misión que cumplir en el mundo. El anuncio del reino no tenía límites. Era la realización de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La realización de esa promesa se inició con Jesús en Nazaret, el descendiente del patriarca Abraham, de Tamar, de Rahab, de Betsabé, de Ruth. Él pasó este compromiso a la iglesia para que anunciara y testimoniara la práctica del amor misericordioso desde el dolor de las mujeres, sin discriminación de personas, a formarse discípulos y discípulas de Cristo. Aparecen más las mujeres de lo que podemos imaginarnos nosotros en esto. Esta era la voluntad del Padre que Jesús anunciaba en el Evangelio de Mateo. El criterio de evaluación en el juicio final es la fidelidad a la voluntad del Padre. Lo que el Padre quiere es la práctica de la solidaridad, que va más lejos del cumplimiento de la ley, según la exigencia de los escribas y de los fariseos. Es el cumplimiento de la justicia que se hace y que se concentra en este decálogo, en esta cosa, en este código que son las bienaventuranzas, que tiene que ver con las prácticas del bien común. Y finalmente, entonces, un apéndice sobre el texto Oráculos de María, la Madre de Jesús, que es un texto que se ha encontrado recientemente, hace pocos años, que se conoce también como el Evangelio Secreto de la Virgen María, un texto que fue encontrado. Es un texto de 1500 años de antigüedad y hago referencia a esto porque nos trae tradiciones de egipcias aquí, ¿no? Nos trae esto, un evangelio dedicado a María que trae sapiencia egipcia, o sea, hay una ligación hay unas relaciones bastante estrechas. Fue escrito en lengua copta
Entonces, este es el Evangelio de los Oráculos de María, que hasta hoy era un texto desconocido. Contiene una serie de 37 oráculos en 160 páginas, donde apenas se menciona a Jesús, que pudieron ser usados para adivinación. Ay, pero adivinación, hablamos de adivinación, inmediatamente hablamos de brujería, pero vamos a ver en qué consistía esto. Si alguien llegaba con algún problema, solo debía elegir al azar alguna de las 37 opciones y tomarla como una posible solución, interpretada a su vez por el propietario o la propietaria del libro, que actuaba entonces como un adivino. Y cuando hablamos adivino es más en sentido sacerdotal, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos un problema grande con las tradiciones africanas. Ay, son adivinas, son hechiceras, son brujas. Eso fue lo que nos enseñaron, por eso no podemos. Todo lo que huela entonces a religión africana ancestral, todo eso es malo, por tanto lo desechamos. Anne-Marie Leigh-Hentig es la profesora de la Universidad de Pensilvania, la encargada de hacer la traducción de estos de estos textos. Dice que el Evangelio es algo distinto a lo que se conoce hasta ahora, ya que pudo ser utilizado para entregar estímulo, seguridad, orientación a personas con problemas. No habla de Jesús. Los oráculos pudieron ser usados para la adivinación, según la hipótesis propuesta por la experta. Así una persona que buscaba respuestas a sus problemas consultaba y encontraba solución, ¿no? En uno de estos oráculos. Los oráculos tienen frases como estas: el que va o busca hacia adelante con todo el corazón obtendrá lo que busca. Sé valiente, no seas indeciso, recibirás la alegría y la felicidad. Si eres paciente, prosperarás mediante el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, etcétera, etcétera. Aquí está un link donde ustedes encuentran la traducción de todo este texto con estas iguales máximas sapienciales que no tienen más que ver con cómo vamos a vivir nosotros también internamente, pero también cómo eso se ve de cara afuera con la comunidad y con la vida buena que yo llevo. Y entonces como que me fui muy rápido, pero vamos a tener buen tiempo para comentar, ustedes preguntan y ahí vamos ampliando. Jesús ya no está en el sepulcro de piedra, su memoria alimenta comunidades históricamente marginadas por la monocultura dominante. Ahí está. De hecho, aquí tenemos una de las imágenes que han encontrado pintado y que identifican a Jesús de este contexto. Para algunos puede ser herético, para otros menos. No estamos diciendo todo lo bueno viene de África, no estamos diciendo todo es afrocéntrico, pero lo que yo sí sé es que hay que volver a contar la historia, así como antes de los 500 años de la conquista nosotros pensábamos que las razas se daban, sambo, mulato, mestizo y tal, como nos lo contaban. Después nos dimos cuenta que fueron masacrados pueblos, violadas mujeres, etcétera, etcétera. Depende desde dónde lo contemos. Y la riqueza de los textos bíblicos que traen unas perlas y visibiliza a todo mundo. Las invisibilizaciones son por los intérpretes, las interpretaciones que nosotros hacemos, que no queremos ver muy bien. Entonces, ahí está una posibilidad. Hay que buscarlo en la noche rota, en la sorpresa del alba, en el pueblo atravesado, en las manos horadadas, en la paz y en la alegría, en los nombres que amamos, en los ojos que nos aman. Hay que esperarlo con toda la búsqueda del alma, pero también hay que hacerlo con toda la posibilidad y la apertura que podamos tener de que todavía no está todo dicho, todavía podemos aprender muchas cosas más, que se nos abran las mentes, los corazones y podamos entender que este mundo es más rico, más hermoso, si contamos la historia desde toda esta multiculturalidad y multicolorido que tenemos, colores, olores, sabores,
ahí estamos. Y el texto bíblico hay que dejarle sacar todo esto para poder encontrar y realmente de pronto un día digamos que el cristianismo es parte de nuestra herencia como pueblos africanos. No es solamente con hierro de marcar ganado como nos introdujeron. Hay un antes y hay que rescatar eso. Hicimos parte de Pentecostés, estuvimos en las primeras comunidades, estuvimos allí, ¿no? Algo pasó en la historia de este pueblo que es necesario que ampliemos, que miremos y que rehagamos nuestras historias de Israel y nuestras historias del mundo neotestamentario. Listo, Katy.